Como he dicho, buenas noches a todos y es un placer estar aquí y nada, en primer lugar darle gracias al Señor porque Dios es fiel y realmente tiene mucha misericordia conmigo y bueno, y la verdad que quiero agradecerle todo lo que hasta el día de hoy ha hecho en mi vida porque son cosas muy grandes y largo de contar y muy profundas. Y nada, he hecho la vista atrás y hace simplemente un par de años estaba mi vida como estaba y hoy puedo compartir su palabra y ver cómo Él sigue cumpliendo su propósito en mí. Él sigue cumpliendo su propósito también contigo, conmigo, porque Él es un Dios de, como hemos hablado, de oportunidades. Él siempre a cada uno de nosotros nos va a dar una oportunidad más. Lo hemos escuchado cuando hemos estado orando y hemos estado pidiéndole a Dios y hemos estado confesando con fe que Dios es un Dios bueno y que Él es un Dios de segundas oportunidades. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Estamos un poquito ahí adormilados todavía, ¿no? El día de campo ha sido fuerte, ¿no? ¿Ha sido bueno? Sí. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, yo lo que les voy a compartir en esta tarde se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, si lo están buscando, por favor. Vamos a estar leyendo algunos versículos y la verdad es que ha sido todo muy precipitado porque, bueno, me dijeron el lunes tienes que compartir el viernes, digo, bueno, pues vamos a hacerlo por obediencia y bueno, no he tenido mucho tiempo para prepararlo, pero bueno, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, pues intentaremos de dar esta palabra. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Qué os parece si nos ponemos de pie, por favor? Y vamos a hacer una oración por este culto. Amén. Yo quiero también empezar también pidiéndoles perdón por cualquier cosa que en mi pasado haya hecho en contra de la congregación, en contra de tu vida, y durante ese tiempo que estuve apartado, pues quizás mi testimonio no fue el que tuvo que ser, y antes de seguir con esta palabra, antes de seguir ministrando la palabra del Señor, me gustaría pedirles perdón públicamente por todos los desbarajustes y por todo el mal testimonio que di durante el tiempo que estuve apartado. ¿Amén? Y nada, simplemente decirles que os quiero y que bueno, que teníais un hermano más. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, porque tu misericordia, Señor, es abundante, Señor. Y ella, Señor, siempre está, Dios mío, ahí, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor, para poder agarrarnos a ella, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Jesús, Señor, abrió el camino, Señor, para que un día más, Señor, podamos estar en tu presencia, Señor. Porque cada día, Señor, podamos estar, Señor, entrando, Señor, con un acceso libre, directo, Señor, hasta tu misma presencia, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, en esta tarde, Señor, porque tú nos has bendecido en este día, Señor, y nos seguirás bendiciendo, Señor. Padre Celestial, pon tu mano, Señor, en este lugar, en este culto, Señor, y te pido, Señor, que tú abras, Señor, nuestros ojos, Señor, tú abras nuestros oídos, Señor, y que realmente, Señor, seas tú el que hable, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a mis hermanos, Señor, y que realmente, Señor, no me vean a mí, Señor, sino que te vean a ti, Señor, que te escuchen a ti, Señor, porque yo nada soy, Señor, si tú, Dios mío, no lo haces en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a leer en el capítulo 22 de Segunda de Reyes y dice así, versículo 3 al 5, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido de pueblos los guardianes de la puerta,
y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra a la casa del Señor, para reparar las grietas de la casa. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 13 y 14. Id y preguntad al Señor, hablando Josías, por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira del Señor, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y en el versículo 18 y 19 dice: mas al rey, hablando al Señor, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Versículo 23, el capítulo 23, el versículos 3 y 4, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y dice también en el versículo 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. También desde el versículo 21 al 25, vamos a leer bastante hoy, dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua al Señor vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Amén. Hasta aquí la lectura del pasaje. Es largo y extenso, pero en resumidas cuentas, Josías era uno de los reyes de Judá, después de que el reino de Israel fue dividido. Y bueno, este hombre empezó a reinar muy joven, pero pronto él empezó a buscar al Señor y se convirtió al Señor. Y hemos visto en el versículo 25 que este joven, no hubo otro rey como él, ni después de él otro se convirtió al Señor como él. Fue alguien que marcó una época dentro del pueblo de Israel. Fue alguien que destacó
durante su reinado en ese tiempo en el que vivió. Y fue alguien que destacó simplemente porque se convirtió al Señor con todo su corazón. Y este hombre, en medio de su reinado, hemos leído cómo había algo en su corazón. Él vio la casa del Señor, el templo de Jerusalén, donde allí se celebraban los cultos al Señor y donde se reunía el pueblo para celebrar fiestas al Señor. Y él ve este templo, que hay grietas, que está desamparado, que hace falta repararlo, y lo ve que está con muchos desperfectos, ¿verdad? Y este hombre, pues, con toda su buena intención, empieza a recaudar fondos, empieza a moverse y empieza a decirle a sus súbditos que tienen que reparar la casa del Señor, que tienen que empezar a reparar esas grietas que se veían en esa casa, que tienen que reparar todos aquellos desperfectos que por cuestiones ajenas a él habían pasado dentro de esa casa y fuera de esa casa del Señor. Entonces sus siervos se ponen manos a la obra y empiezan a recaudar el dinero y empiezan también a recaudar capital humano, empiezan a llamar a carpinteros, albañiles y a todo aquello, a toda clase de profesionales para que reparasen esta casa. Y en medio de esta labor, ellos empiezan a intentar reparar la casa, empiezan a intentar reparar esas grietas que había. Y en esta tarde quiero hablarte de grietas, de esas grietas que como templos del Espíritu Santo que somos, Dios nos ha revestido de su poder, nos ha limpiado, nos ha restaurado, y Él nos ha hecho nueva creación en Cristo Jesús y nos ha hecho templo del Espíritu Santo también, ¿verdad? Y también como cuerpo de Cristo somos el templo del Espíritu Santo, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y lo que quiero hablarte en esta tarde, como te he dicho, son de grietas. De esas grietas que de alguna manera u otra puede venir a tu vida o pueden estar en tu vida por cuestiones diversas, por cuestiones o situaciones que pueden pasar en tu vida, pues por ejemplo, en nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? O quizás a lo mejor desde nuestra niñez hemos sido marcados en nuestras emociones por problemas, por situaciones familiares y por diversos tipos de temas, ¿verdad? Y es probable, ¿verdad?, que como hijos de Dios, a pesar de que caminamos en el camino del Señor, pueda haber en nuestras vidas esas grietas y esas hendiduras y ese distanciamiento entre también el cuerpo de Cristo y entre hermanos y hermanos y en nuestras vidas, ¿no? Y el rey Josías empezó a querer arreglar estas grietas. Y él puso toda su atención en ella y empezó a querer repararla, ¿verdad? Pero en medio de ese ajetreo, él encontró algo. Y encontró el libro de la ley. Él estaba allí queriendo arreglar la casa del Señor con sus propias fuerzas, con sus recursos, con todo lo que tenía. Pero se encontró que descubrió la verdad del asunto. Él encontró el libro de la ley y empezó a leer. Y allí descubrió algo. Descubrió el motivo y la razón por la cual la casa del Señor estaba en ese estado, en esas condiciones, estaba arruinada, estaba abandonada, estaba dejada, ¿no? Como se suele decir, de la mano de Dios, ¿no? Pero el pueblo de Dios había abandonado la casa del Señor y había un motivo y una razón por el cual esa casa había sido abandonada. Y es que el pueblo de Dios había dejado al Señor. Y Josías, al descubrir esta verdad, entendió que no solo debían de reparar exteriormente estas grietas que podía haber en el templo. Y igual que nosotros tenemos que entender que las grietas que hay en nuestras vidas tienen un motivo y una razón, y que hay algo que las puede causar, y que son evidencias de algo que está pasando en nuestro interior. Entonces, y la verdad de Dios es la que puede descubrir y puede hacernos ver qué realmente es lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas.
¿Qué es lo que realmente nuestras vidas necesitan para ser reparados, para ser restaurados? Para ser las personas y las mujeres y los hombres que realmente el Señor ha diseñado que seamos, recobrar nuestra identidad en Cristo, verdaderamente saber y entender para qué estoy en este lugar, qué funciones tengo que desempeñar dentro del cuerpo, qué propósito tengo en esta vida, qué tengo que hacer fuera de este lugar, de este local, cuando estoy con la iglesia fuera. Y eso es lo que nos hace entender, lo que nos hace ver la palabra del Señor. La palabra de Dios es aquella que es viva y eficaz para realmente poder sanar y poder hacer que nuestras vidas sean lo que Dios quiere que seamos. Y el rey Josías entendió esto, que no solo debía de reparar esas grietas, sino que debía de profundizar en el asunto. Y la verdad de la palabra de Dios es como el libro de instrucciones, ¿verdad? Que todo el mundo, que todo el cristiano tiene para que podamos saber lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Ese libro de instrucciones que nos hace ver, como por ejemplo en la lavadora, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Qué es lo que tenemos, qué teclita tenemos que dar, dónde lo tenemos que enchufar, qué luz tiene que tener. Y bueno, cuando ese libro de instrucciones está en nuestras manos, también necesitamos algo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos una lavadora y la compramos, vemos el libro de instrucciones, pero en muchos momentos, cuando la hemos puesto, ¿no? Quizás hay una lucecita que se enciende por aquí o un ruido que hay por allá, pero no sabemos en el libro de instrucciones qué es realmente lo que pasa, ¿no? ¿Y dónde vamos cuando necesitamos saber qué es lo que realmente pasa en ese interior de esa lavadora, de ese electrodoméstico que hace algo raro que nosotros no entendemos? Vamos al fabricante, ¿verdad? Aquel que fabricó la lavadora, el electrodoméstico, y esa lavadora, ese electrodoméstico es entendida por aquellos expertos, aquellas expertas manos que lo diseñaron y aquellas expertas manos que realmente saben qué es lo que para qué funciona y cómo funciona, ¿verdad? Y Josías entendió también esto, que aparte de saber qué es lo que estaba pasando y descubrir la verdad, él fue y consultó al Señor. Consultó al Espíritu Santo por medio de una profetisa acerca de lo que había leído y de cómo él podría seguir adelante con esa tarea de poder restaurar la casa del Señor. Y el Señor le respondió. Y como Josías, nosotros también, para entender y profundizar en lo que realmente pasa en nuestro interior, en lo que realmente está oculto a nuestros ojos, porque es posible que haya emociones que hayan sido bloqueadas y daños que estén ocultos en nuestras vidas y que nos hagan actuar de una forma o de otra. Y puede haber ese distanciamiento, por ejemplo, entre personas, ese distanciamiento entre que no me puedo relacionar con la gente. Y eso hay una razón, hay un motivo. Pero no sabemos por qué actuamos de una forma o de otra. Y la razón es que existen esas grietas dentro de nosotros que nos impiden desarrollarnos como siervos y siervas del Señor, que nos impiden desarrollarnos como aquellos que realmente quiere el Señor. Y el Espíritu Santo es aquel que puede revelarnos y que puede mostrarnos aquellas cosas que andan mal en nuestras vidas, aquellas grietas, aquellos desperfectos, aquello que está dañado en nuestro interior, para traerlo a luz y que podamos ser sanos. ¿Saben? Porque Dios nos ha dado el libro de instrucciones a través de la palabra del Señor, pero el que nos fabricó, el que nos diseñó, fue Papá Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese perito, arquitecto, que de alguna manera interpreta realmente lo que está en la verdad. Y por medio de esa verdad revelada, Dios puede obrar en nuestras vidas para sanar nuestras grietas. ¿Amén? Y
vemos cómo, siguiendo con el texto, Josías, una vez que recibe la respuesta del Señor, una vez que recibe aquello que Dios le había dicho, y Dios le dice, sí, lo que has leído es verdad. Voy a traer juicio contra mi pueblo, voy a hacer que mi pueblo vaya cautivo a Babilonia y voy a hacer todas esas cosas que tú has leído. Y Josías, cuando escucha esta respuesta del Señor, él de alguna manera se entristece. Y él entiende lo que va a ocurrir y entiende lo que va a pasar y él reacciona a la palabra de Dios ablandando su corazón. Hemos leído que el Señor le dice, por cuanto te humillaste y por cuanto has ablandado tu corazón, yo en tus días no voy a hacer esto que he prometido, esto que he dicho. Y en cuanto a la reacción que podemos tener cuando el Señor nos habla de ciertas cosas que quizás está oculta en nuestras vidas, de ciertos pecados que nos incomodan que realmente salgan a la luz, de situaciones y de compañías que quizás nos estén perjudicando y nos estén distanciando y haciendo una grieta con el Señor y con la Iglesia, no sé, de hablarte quizás a lo mejor de tu matrimonio, de cómo estás actuando en medio de tu matrimonio, en medio de tu noviazgo, si estás actuando bien o mal, o si realmente estás educando a tus hijos de la forma que debes de educarlo, quizás esa palabra nos incomode, ¿verdad? Y en ocasiones, cuando recibimos esta respuesta y recibimos el consejo del Señor, actuamos de forma negativa, ¿verdad? Como que reaccionamos endureciendo nuestro corazón. Porque hay dos formas de reaccionar. O endurecemos nuestro corazón con la palabra del Señor, o, como hizo Josías, ablandamos el corazón, nos humillamos, recibimos la palabra y la hacemos por obra. Y lo que posiblemente, y esto de las reacciones a la palabra del Señor, les compartí allí en Perú a la iglesia de Álvaro y Monse acerca de estas reacciones que podemos tener en la palabra, y te puedo invitar a que puedas leer la parábola del sembrador y puedas meditar en cómo hay distintas reacciones hacia la palabra del Señor. Esas reacciones que tú y yo podemos llevar a cabo cuando recibimos la respuesta del Señor y no nos gusta y endurecemos nuestro corazón. Pero si endurecemos nuestro corazón, hermano, sucede algo, que en el momento que endurecemos nuestro corazón deja de ser flexible, blandito. Y nuestro corazón y nuestra vida empieza aún más a agrietarse. Empieza aún más a hacerse hendiduras. Y esas grietas que antes teníamos, seguramente se pueden hacer mayor que antes. Pero nosotros somos de aquellos que realmente no quieren reaccionar bien a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren reaccionar bien a la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren que Dios pueda manifestar realmente lo que hay en su interior, pueda hacer que sus vidas sean realmente lo que Dios quiere? Y que puedan encontrar realmente la identidad, el propósito, el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Somos un pueblo que realmente quiere tener un corazón blandito para el Señor, ¿verdad? Hace poco creo que Serafín estuvo compartiendo acerca de esto, ¿no? De que era necesario que para ser hombres de éxito, o mujeres de éxito, o creyentes de éxito, tener un corazón nuevo, ¿verdad? Y es un corazón de carne, un corazón que realmente pueda recibir todo aquello que Dios quiere hablarnos, sea cómodo o sea incómodo, ¿verdad? Y todo esto me habla de que realmente, en cuanto a la relación que tenemos con el Señor, en cuanto a lo que realmente está pasando en nuestras vidas, todo tiene que ver y todo se resume en que es un asunto del corazón. Es un asunto de nuestro corazón.
Es algo que tiene que ver con nuestro interior. Y que las heridas que podamos tener y que podamos, y según cómo reaccionemos delante de Dios, tiene que ver con lo que está pasando dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso es necesario dejar que Dios pueda profundizar en el corazón. Y hemos hablado de que la verdad es el libro de instrucciones, es el plano de que Dios usa para poder instruir, poder hacer ver lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Y hemos dicho también que el Espíritu Santo es ese perito arquitecto que nos muestra y nos interpreta aquellas cosas que no entendemos y que nos son ocultas y que es necesario que aprendamos, ¿verdad? Pero también hay un material o materiales que Dios usa para poder construir su iglesia, para poder construir nuestras vidas. Y esa es la verdad de la palabra de Dios, ¿vale? Pero la Biblia habla de que como iglesia somos piedras vivas que Dios usa para construir un edificio donde el Espíritu Santo pueda obrar y donde Cristo es la cabeza. Tú y yo somos esas piedras vivas, pero a pesar de que ese edificio construido por Dios está hecho de piedras vivas, hay algo que nos une. Hay algo, un material que Dios usa para unirnos. Y en ciertos momentos ese material parece como que no existiera, hermanos. Porque en medio de nuestras relaciones como piedras vivas es posible que haya huecos y que haya hendiduras porque falta el amor. Y es el amor el material que Dios usa para unirnos. Porque Dios dice en su palabra que arraigados y cimentados en amor. Y dice también en Colosenses 3:14, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que te une a ti, lo que me une a ti es el amor. Pero no un amor cualquiera, sino el amor que Cristo pone en mi corazón por ti. Y en muchos momentos, hermanos, hay divisiones, y hay grietas, y hay hendiduras entre personas, y entre creyentes y entre hermanos, que nos separan y nos distancian, y que hacen que el cuerpo de Cristo se pueda dividir. Y debemos de entender que no solo tenemos la ley, que no solo tenemos al Espíritu Santo, sino que también Dios ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, para que podamos... Y Josías ablandó su corazón delante del Señor. Él hizo que Dios apartara ese juicio de su reinado y hizo que su nombre destacara sobre los demás, ¿saben? Y Josías, en cuanto recibió la respuesta del Señor, actuó. Y él empezó a llamar al pueblo y a contarle todas las cosas que había escritas en el libro de la ley, y hicieron un culto, ¿no? Y en ese culto lo que hicieron fue que renovaron el pacto con el Señor. Ellos sabían que se habían equivocado y que había cosas que no habían hecho bien, y que dentro de la casa del Señor, por medio de por no haber escuchado lo que es la voz de Dios y no haber tenido en cuenta la palabra del Señor, habían permitido que dentro de la casa del Señor hubiera cosas que a Dios no le agradaba. Por ejemplo, las imágenes de Asera, las imágenes de Baal, y todas estas cosas que a Dios no le gustaban. Y ellos se comprometieron en ese mismo día, después de que Dios le habló por medio de la palabra, de que Dios le confirmó por medio del Espíritu Santo, y que Dios y que Josías entendió que realmente tendría que rendir su corazón a Dios para que Dios restaurara el templo del Señor, para que Dios restaurara al pueblo de Israel. Y en medio de esas tres premisas, el pueblo de Dios dice:
Sí, dice amén. Dice, nos comprometemos con el Señor. Seguimos adelante con el Señor. Y hermanos, no basta simplemente con tener buenas intenciones, como hemos dicho al principio. No basta con simplemente cargar la Biblia día a día o leerla día a día en tu casa. No es suficiente con eso. No es suficiente tampoco con que recibas respuestas del Espíritu Santo. Ni tampoco es suficiente que puedas disponer tu corazón para que Dios haga contigo lo que le plazca. Es necesario que una vez que recibas todo eso, haya un compromiso de tu parte. Hay un compromiso por parte tuya y mía para que realmente Dios pueda restaurar tu vida. Y lo que más me llama la atención de esta historia, y estoy concluyendo ya, lo que más me llama la atención de esta historia es que dice en el verso 23 del capítulo 23 que hemos leído, dice que Josías, cuando empezó todo este trajín de querer restaurar la casa de Dios, de querer reparar las grietas que había en ella, de querer hacer que la casa de Dios volviera a recobrar su esplendor, dice que empezó a hacerlo con 18 años de edad. Y esto me llama mucho la atención, hermanos, porque a los 18 años de edad es cuando ya uno empieza ¿a qué? A votar, uno pues es mayor de edad, ¿verdad? Y me llama la atención esto porque realmente, hermanos y hermanas, con todo esto que he dicho, necesitamos que Dios empiece a obrar en nuestras vidas para poder ser hombres y mujeres maduros en la fe. Maduros para que poder tener una iglesia unida, para poder ser esos hombres y mujeres que dan testimonio de la verdad a Cristo en este pueblo, y maduros para realmente quitar de nuestro corazón todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Necesitamos que Dios obre poderosamente en nuestras vidas para buscar esa madurez que nosotros necesitamos, porque sin esa madurez, seguramente que no vamos a tomar las decisiones adecuadas para que Dios pueda obrar en tu vida y en mi vida. Y hasta aquí es lo que quería hablarles en esta tarde. Creo que ha sido un poquito caos porque no lo he entendido muy bien y no he tenido mucho tiempo para prepararla. Pero en resumidas cuentas, hermanos, lo que yo entiendo que Dios quiere hablarnos en esta noche es que Él está deseando de darnos un tiempo nuevo, de que Él está deseando darnos las oportunidades que estamos buscando y que necesitamos para volver a ser la iglesia que tenemos que ser. El templo de Jerusalén siempre no estuvo en esas condiciones. El templo de Jerusalén fue diseñado, entretejido en lo más íntimo por David para cumplir una función. Y David no escatimó en nada para planificar en ningún detalle, para planificar este templo. Incluso cuando David le pasa este legado a Salomón, Salomón lo toma con carga, lo toma con pasión, y con esa pasión él empieza a construir sin escatimar recurso alguno. Y hermano y hermana, Dios ha diseñado tu vida y mi vida, y ha diseñado la iglesia desde lo más profundo y desde lo más entretejido de la tierra. Y te ha diseñado a ti con un plan específico, con un propósito, para que tú lo lleves a cabo para la gloria del Señor. Y Salomón construyó este templo con todo lo mejor, y fue un templo glorioso, un templo hermoso, un templo renombrado, donde el nombre del Señor estaba puesto en ese lugar. Y Dios ha puesto su nombre en ti, y ha puesto su Espíritu Santo en ti, y te ha sellado con Él. Así que debemos de entender que nuestro templo no es para cualquier cosa, sino que debemos de
cuidar ese templo que Dios nos ha dado. Que debemos de mantener limpio ese templo que nos ha dado el Señor. Porque realmente ese templo que Dios te ha dado, esta iglesia que hoy se puede reunir en este lugar, fue comprada y fue edificada con un precio muy alto. Y saben, una vez ese precio, como tú y yo sabemos, fue el precio de la sangre de Jesús. Ese fue el precio que Dios pagó para que la iglesia fuese edificada y fuese construida. Y las piedras vivas que tú y yo somos, pudiéramos unirnos para hacer luz a las naciones. Y en este día, hermanos y hermanas, quiero decirles que el acto seguido de que Josías restaurara la relación entre el pueblo y Dios fue la celebración de la Pascua. Y esto me habla, hermanos, de que en muchos momentos de nuestras vidas podemos perder el norte y podemos perder la perspectiva de la eternidad y podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y algo que debemos de entender es que para que nuestras vidas no sufran esas grietas o esas grietas sean reparadas lo antes posible, para que las divisiones que puedan haber entre nosotros, debemos de tener en cuenta siempre una cosa, hermano, y es que Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No se nos puede olvidar nunca lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario y lo que Dios empezó a hacer en tu vida hace tiempo, también lo seguirá haciendo, porque fue alto el precio que pagó por ti y por mí. Y en esta mañana en esta tarde, lo que más me llama la atención es esto, el que el pueblo de Israel de Judá se reunió para celebrar la Pascua al Señor. El sacrificio que los hijos de Israel hicieron en ese Egipto para que fuesen librados de la muerte. Y tú y yo debemos de celebrar ese sacrificio día a día y recordar siempre lo que Jesús hizo para mantenernos fuertes y para mantenerlos constantes y firmes en nuestra fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, y Señor, te pido perdón por mis torpes palabras, Señor, y pido, Dios mío, que en esta hora tú puedas obrar, Señor, en el corazón, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, y que tú nos ayudes, Señor, a poder entregarte, Señor, todas aquellas áreas, Señor, que realmente están mal, Señor, que realmente, Dios mío, necesitan, Señor, que tú obres, Señor, que tú sanes, que tú restaures, Señor, porque sí te pedimos, Señor, ser la iglesia que tenemos que ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Y te pedimos, Dios mío, en esta hora, Señor, que tú sigas hablando, Señor, a nuestro corazón, Señor, pero que sobre todas las cosas, Señor, no perdamos, Señor, la perspectiva eterna, Señor. Nunca olvidemos, Señor, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.